Teoría del abuso del derecho. El estudio de la teoría del abuso del derecho, no es sino una de las explicaciones que se ha dado para explicar el ejercicio de los derechos subjetivos y particularmente de los límites a este ejercicio. Cuando nos preguntamos cómo se ejercen los derechos subjetivos, ¿estamos diciendo de otro modo cuáles son los límites al ejercicio de estos derechos? Carlos Ducci se hace la pregunta de si el titular de un derecho subjetivo, por el hecho de ser tal, puede ejercitarlo sin limitación alguna, lo que significaría que puede utilizarlo arbitrariamente en forma caprichosa, sin que ello le reporte beneficio alguno o bien, que puede ejercitarlo, culpable o dolosamente, infiriendo un daño a un tercero. Pareciera que la respuesta a esa interrogante resulta obvia, en el sentido de negar esa facultad arbitraria o caprichosa. Sin embargo, el asunto no es tan fácil de responder, pues diversas posiciones se han enfrentado sobre el tema. De toda evidencia hay un consenso, y es que el uso irrestricto de un derecho, sin limitación alguna, no está involucrado en el contenido de un derecho subjetivo. La idea que hay que rescatar es que desde la antigüedad, particularmente en el digesto romano, la idea de que el que usa su derecho no causa daño se ha mantenido en el tiempo. La discusión se traslada de ese modo a otro campo, el de saber cuáles son los límites de nuestros derechos. La conclusión sería la siguiente. Si uno actúa dentro de los límites de su derecho no incurre en responsabilidad, es decir, somos responsables solo si los límites del derecho se han sobrepasado. Una idea básica nos llevará al estudio de los límites al ejercicio de los derechos subjetivos y es la idea que el derecho cesa cuando el abuso comienza, es decir, que el ejercicio de un derecho no puede ser abusivo en sí mismo, pues ello provocaría una contradicción enorme. De hecho, la expresión abuso del derecho es contradictoria pues ningún derecho autoriza el abuso. Lo que pasa es que el derecho cuando se ejerce dentro de los límites no puede ser generador de responsabilidad para su titular aun cuando con ello cause daño a un tercero. El límite al ejercicio de estos derechos es el paso previo para saber el momento en que se produce un ejercicio abusivo del mismo, el que se dará cuando los límites que vamos a estudiar a continuación hayan sido sobrepasados. El estudio teórico del abuso del derecho consiste, en síntesis, en determinar si el titular de un derecho subjetivo, cuando lo ejerce, puede incurrir o no en abusos. En la doctrina han surgido dos teorías. A. Teoría absoluta del ejercicio del derecho subjetivo o negacionista del abuso. Los derechos subjetivos implican ciertas facultades que la ley reconoce a las personas para que ellos la ejerzan en forma libre y discrecional. Si producto de este ejercicio se ve dañado un tercero, el autor de ese perjuicio no se encuentra obligado a responder, ya que su titular se habría limitado a ejercer sus derechos. B. Teoría relativista o reconocedora del abuso. Los derechos en general no se ejercen en forma aislada, sino dentro de una comunidad, donde el derecho de cada ciudadano termina donde empieza el del otro y por lo tanto, no se puede ejercer estos derechos perjudicando a los demás, porque en ese caso habría un acto ilícito. Esta teoría reconoce el abuso del derecho y es la más aceptada de las dos. Uno de sus representantes es M. Planiol, y se puede resumir casi en un aforismo. El derecho termina donde el abuso comienza. En otras palabras, si el derecho perjudica, es porque se está ejerciendo en forma ilegítima. El profesor Alessandri y la Corte Suprema sostienen que el abuso del derecho constituye un acto ilícito ya que causa daño. Se señala que el abuso del derecho en general se puede producir en tres casos. 1. Cuando el titular de un derecho arremete los valores éticos de terceras personas. 2. Cuando el titular de un derecho atenta contra los derechos de las demás personas. 3. Cuando el titular del derecho afecta los principios generales del ordenamiento jurídico. Nuestro código no ha tratado en forma expresa el abuso del derecho. De diversas disposiciones se puede concluir que rechaza el abuso del derecho. Art. 582. Derecho real de dominio, se lo define, como ya vimos, para gozar y disponer arbitrariamente no siendo contra ley o derecho ajeno. Art. 1496. Caducidad del plazo. Se señala los casos en los que entiende que el deudor ha abusado, por lo que su acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del cumplimiento del plazo, como si no existiera el plazo o estuviera vencido. Art. 1546. Cumplimiento de los contratos. Estos deben cumplirse de buena fe, y por lo tanto obligan no solo a lo que ellos se expresa, sino que a todas las cosas que por la naturaleza o la ley se entienden pertenecerle. Art. 2468. Fraude pauliano. Ley sancionará a aquel deudor que teniendo conocimiento del mal estado de sus negocios, ejecute actos que lo hacen caer en insolvencia o que agravan la insolvencia en la que se encuentra,